Hola, mi nombre es Ingrid Paula Villarroel y les voy a hablar del conflicto armado en La Guajira, su problemática con el desplazamiento forzado en la comunidad guayú. Eh, Se comenzó el lento proceso de reintegración guayú a la nación colombiana. Esto se dio eh, gracias al contrabando y la falta de control social que había antes, lo cual preocupaba y alarmaba mucho a los padres capuchinos, al ejército y a la Policía Nacional. En la década de los 20, sobre todo a principios, la bonanza marimbera tuvo su lugar en la década de los 70. Eh, Esta época, La Guajira vivió mucha abundancia y derroche, lo cual conllevó a mucha extravagancia y violencia. Esto se dio por el cultivo de tráfico de marihuana, lo cual trajo consigo una bonanza que generó nuevos ingresos sustanciales. También aumentó los precios de los bienes y los servicios difíciles de importar a la región, y vinculó a algunos clanes de familias más tradicionales de La Guajira y transportadores indígenas guayú. Eh, a pesar de que esta abundancia en su principio trajo consigo una supuesta riqueza, o una riqueza bastante grande, cuando tuvo su final quedaron muchos muertos. Eh, Esto se dio entre el periodo de 1975 y 1982, en el cual el departamento de La Guajira tuvo mayor tasa de homicidios en el país. 92 de cada 1000 habitantes, que es casi 3 veces por encima de la media nacional, que son 32 de cada 1000 habitantes. Eh, También podemos encontrar que el cultivo de la marihuana generó una deforestación en los pocos terrenos que hay cultivables en esta península, ya que tiene climas muy desérticos. Eh, También aumentó el desplazamiento de cultivos comerciales tradicionales ya de la comunidad. Esto trajo consigo aún más violencia y despilfarro, sobornos y conflictos de descomposición social. Eh, Al caer los precios internacionales de la marihuana y pues cuando se dio la agresiva política de represión contra el narcotráfico, en los cuales fumigaban con glifosato entre los años 1984 y 1988, se dio el fin de esta bonanza marimbera que había reinado en la región de La Guajira por 2 décadas, más o menos. Y al darse este final, La Guajira se encontraba en un panorama muy desolador. Había muchas zonas deforestadas, como decíamos antes. Había muchas personas muertas por la guerra entre mafiosos, bandas armadas totalmente descontroladas por este mismo conflicto. También había muchos jóvenes que no se habían preparado académicamente porque vivieron en, en esta supuesta abundancia y no aprovecharon el tiempo ni se dedicaron a educarse. Con la llegada del paramilitarismo y la guerrilla, pues estos se dan en el país en el proceso de desarrollo y creación de grupos armados de autodefensas. En la década de los 80 y 90
Esta violencia surge de las estrategias de contrainsurgencia y tácticas antiguerrilleras legales y ilegales asociadas al narcotráfico, las cuales llegan al departamento de La Guajira con los grupos paramilitares que estaban fuertemente en ese sector aliados al narcotráfico. Ellos vieron en La Guajira y en la creación de grupos de autodefensas el mejor aliado para la protección de este negocio. Con esta unión, los narcotraficantes fueron liderando estos grupos conformando así varios ejércitos en los diferentes territorios. Estos grupos paramilitares llegaron al sur de La Guajira en respuesta a la actuación de grupos guerrilleros. Con el tiempo se fueron transformando en proyectos propios de paraestado. Estos grupos, organizados en diferentes bloques autónomos, vinculados a diferentes instituciones o fuera del ámbito institucional, como pueden ser los narcotraficantes, ejercían un poder en el control político, económico y social sobre La Guajira, media y baja de ese entonces. Los conflictos internos están relacionados con la competencia del control que quieren ejercer sobre un territorio y sobre sus recursos naturales. Estos altercados se dan entre los diferentes grupos familiares de esta comunidad. Estos altercados se dan cuando dos familiares o grupos alegan tener la precedencia de la ocupación del mismo territorio. También suele darse por el hurto de ganado y por lo general las guerras siempre son el producto de un proceso de largo tiempo y estalla cuando se roban animales o se pelean entre borrachos. Cualquier pequeño altercado puede desencadenar una matanza. Los 128.727 indígenas que hay en las 23 castas guayú que habitan en La Guajira se rigen por la ley de talión. Esto quiere decir que cuando una persona derrama la sangre de un guayú, esta debe pagar con animales, dinero o collares, o si no con la sangre de toda su familia. Un ejemplo de estos conflictos es la disputa por los territorios de Topía, ubicados en el municipio de Uribía, entre familias Girnú y Urayú. Este conflicto, como podemos ver, dejó varias casas quemadas, mujeres y niños agredidos y familias desplazadas. Y también dejó una persona muerta. El desplazamiento forzado por los grupos armados tuvo su lugar cuando se establecieron y comenzaron asesinando, desplazando a los pobladores de la Media y Alta Guajira, apoderándose así de negocios, los negocios rentables de la frontera, tales como el tráfico de armas, drogas, los movimientos de contrabando que tienen relación con la anterior en la anterior situación de la bonanza marimbera que también se daba en este sitio, y también por esto se dio la violencia, las masacres que tienen su lugar en crímenes en el departamento, con un porcentaje muy alto de desaparecidos y de personas desplazadas. Algo muy importante para decir es que el número de desplazados, según los censos que dice Villalba, son 1.000.000, un poco más de 1.000.000, pero los pobladores de las comunidades sostienen que el mayor número de desplazados alcanza a las 3.000 personas, que se encuentran en sitios que no tienen acceso, y también cabe destacar que una parte de los desplazados son acogidos por familiares, ya que hay
varias familias Wayuu y clanes. Aparte, se adoptó la decisión entre ellos de no reportar desplazamientos por miedo a las persecuciones que puedan tener en un futuro por la corrupción de las instituciones estatales o de la fuerza pública, quienes por ello son señalados de tener estrechos vínculos con los grupos de autodefensas. La meta de estos grupos armados está en su alineamiento económico, que es el tráfico de drogas a través de Venezuela. Es también el de Venezuela, las islas del Caribe, y también para realizar extorsiones. De extorsiones a través de cobros a comerciantes, ganaderos, transportadores de la introducción y comercialización de gasolina. También es muy importante aclarar que el pueblo Wayuu ha sido totalmente violentado, a pesar de ser conocido por ser un pueblo guerrero. Ha tenido que sucumbir al desplazamiento por esta problemática tan aguda. Estos grupos armados sembran el terror en toda esta comunidad, en los cuales torturan y despellejan la condición humana de las personas que viven ahí. Tanto así que, como lo mencionábamos antes, se han tenido que ir. Un pueblo que ha tenido que vivir una violencia abrumadora a lo largo de los siglos de su existencia y en el establecimiento de este territorio. Un caso particular fue el de Bahía Portete, el cual se dio el 18 de abril del 2004, en el cual aproximadamente 40 paramilitares entraron a la Bahía Portete en la Alta Guajira y con una lista en mano torturaron y asesinaron a por lo menos 6 personas, 4 de ellas mujeres. Profanaron el cementerio, saquearon y quemaron varias casas, dando lugar a que se dieran más de 600 desplazamientos indígenas Wayuu. Esto se dio, esta masacre atroz, porque desde los principios, antes de que llegaran los paramilitares, ya habían diferentes disputas entre clanes por el uso del puerto en Bahía Portete. Para la década de los 70, Simón Bala era quien manejaba este puerto, pero él murió en 1984, quedando así por dueño José María Barros Una, conocido como Chema Bala, heredero de este mando. A partir de esta época, también encontramos que empieza, como hablábamos anteriormente, la bonanza de marihuana, el contrabando que se daba antes, que aportaba a la riqueza de la Guajira, sobre todo en esta parte que es el norte. Entonces, pues por esto se daba una pelea entre el control del puerto, pues que dejaba los tráficos ilegales que pasaban por allí. Entonces, el Che Bala, con otras familias tradicionales, peleaban por este puerto.
y las tensiones que tenían ellos llevaron al cierre temporal del mismo. Después de un tiempo, los paramilitares fueron y se aprovecharon de esto y empezaron a manejar este puente para su uso de narcotráfico y contrabando, y así poder mejorar su negocio ilegal. Y pues esto generó disputas porque muchas personas de las comunidades guayú elegían vincularse con ellos, otros decidían no hacerlo, ni dejar someterse por ellos. Como lo hemos podido ver, este caso en particular refleja la relación que ha tenido todo lo que se ha dado, toda la violencia que ha precedido la comunidad guayú con el pasar de los años, para que llegue al paramilitarismo, al contrabando que hay en el puerto principalmente. Este departamento ha pasado por muchas catástrofes que lo han dejado en un estado bastante vulnerable, y que lleguen los paramilitares hace que haya más violencia por el contrabando, el narcotráfico, y que así se den estos desplazamientos forzados que tanto afectan a la comunidad.